Para este momento ya deben tener sus 12 tablas en las cuales calcularon sus medidas de creencia. Acuérdense que deben ser exactamente las mismas medidas de creencia en las 12 tablas. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es calcular la esperanza y varianza muestrales para nuestros datos de 1996 a 2006. Entonces, para calcular la esperanza muestral, usamos promedio y seleccionamos los datos de 96 hasta 2006. Y para la varianza muestral, en Excel vamos a usar la fórmula var y seleccionamos nuevamente los datos de 1996 a 2006. Y jalamos nuestros datos. Si se fijan, vamos a tener problemas de división entre 0. Nos va a aparecer esto en los casos donde solo tenemos un año de experiencia. ¿Por qué? Porque si se acuerdan, en la fórmula de la varianza muestral, en el denominador tenemos el término n-1. Entonces, al tener solo un año de experiencia, pues va a ser como dividir entre 0. Para solucionar este problema, pues simplemente vamos a ponerle si.error y el valor que queremos que nos dé, la varianza muestral, y si es error, que nos dé 0. Jalamos nuevamente nuestra fórmula, y si se fijan, hemos solucionado el problema de dividir entre 0. Bueno, ya que tenemos la esperanza y la varianza, vamos a ver qué tan buenas son las estimaciones de nuestras medidas de creencia. Para esto, vamos a suponer que las tablas de frecuencia, o que la frecuencia más bien, se distribuyen de forma Poisson y la severidad se distribuye de forma exponencial. Entonces, ponemos Poisson y nuestras tres medidas de creencia: aleatorio, la medida de creencia 2 y la medida de creencia 3. Y a continuación usamos las fórmulas que nos da Excel. Poisson, X, que es el valor del que queremos sacar su probabilidad, en este caso la medida de creencia, la media, que es la esperanza que ya calculamos, y el acumulado es un término donde debemos poner verdadero o falso. Si ponemos verdadero, nos va a dar la distribución, es decir, que la probabilidad de lo que estamos buscando sea menor o igual a ese número. Y si ponemos falso, pues nos va a dar la densidad, es decir, que la probabilidad de lo que estamos buscando sea exactamente igual a lo que estamos buscando. Pensando como aseguradora, pongamos verdadero. A una aseguradora, cuando estima el número de siniestros para el siguiente año, no le importa tanto que el número sea exacto, siempre y cuando no se pase. Entonces, en este caso, si nuestra estimación nos estamos pasando, no será un gran problema, como si nos está faltando. Entonces usemos verdadero y nuestros números serán un poco más adecuados. Congelemos aquí el valor de la media para poder jalar a los lados la fórmula. La jalamos y la llevamos hacia abajo. Entonces aquí ya nos está dando unos valores, calcular la probabilidad de Poisson de nuestras medidas de creencia. Cuanto más cerca esté al 1 esta probabilidad, quiere decir que más acertado está nuestra estimación, o al menos que el número de siniestros que se espera para ese año está entre el valor que estamos proponiendo, en este caso 816, y 0. Para ver cuál de las tres fue nuestra mejor medida de creencia, pues hagamos un promedio de la columna y así podremos saber con mejor detalle. Entonces ponemos promedio y seleccionamos toda nuestra columna, que en este caso no está haciendo lo que queremos porque tenemos ahí unos paneles combinados. Entonces seleccionémoslos a mano. Se me trabó la lengua, qué mal. Y sacamos el promedio. Jalamos nuestra fórmula y entonces podemos ver
que nuestra primera medida de creencia, el aleatorio, nos da un promedio de subpasón de 0.54, la segunda medida de creencia de 0.82 y la tercera de 0.52. Por tanto, en este caso, podríamos decir que nuestra mejor medida de creencia para la tabla de frecuencia de daños materiales es la segunda medida de creencia, la medida de creencia 2. Bueno, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo para las demás tablas. Vamos a volver a hacer el ejemplo en la tabla de severidad. Entonces, ya calculamos aquí nuestra esperanza en severidad. Estamos en severidad de daños materiales para vehículos individuales. Calculamos la esperanza, calculamos la varianza. Y ahora, como es severidad, vamos a calcular exponencial. Acuérdense que el parámetro para hacer la exponencial es 1 entre lambda. Entonces, vamos a poner dist.exp. Seleccionamos nuevamente la x que queremos. Para evitarnos nuevamente problemas de divisiones entre ceros en los casos en que nuestra esperanza es 0, vamos a poner nuevamente aquí si.error y queremos 1 entre la esperanza. De una vez, para jalarlo hacia los lados, vamos a congelarlo. Si es error, que nos dé 0. Y luego nuevamente para el acumulado vamos a poner verdadero. Jalamos nuestra fórmula, ahora hacia abajo. Y si se fijan, pues ya nos está dando valores para estimar qué tan buena o mala es nuestra medida de creencia en las tablas de severidad. Nuevamente hasta abajo hacemos el promedio. Bueno, me está marcando por ahí errores, la verdad no sé qué es, pero por lo pronto, para evitarnos el problema, nuevamente, si es error, toda la fórmula que le dijimos, y si no, 0. Jalamos nuestras fórmulas. Y ahora sí, vamos a ver el promedio hasta abajo, a ver cuál es nuestra mejor medida de creencia. La jalo hasta acá, entonces vamos a hacer nuevamente promedio. Seleccionamos nuestros datos. Vemos hacia la derecha. Y si vemos el promedio de la distribución exponencial para la primera medida de creencia, el aleatorio es 0.59, para la segunda de 0.94 y para la tercera de 0.98. Entonces, para la tabla de severidad daños materiales, nuestra mejor medida de creencia sería la tercera medida de creencia. Lo cual, si se fijan, no es exactamente lo mismo que con la tabla de frecuencia, donde nuestra mejor medida de creencia había sido la segunda. Entonces, con esto podemos ver que la que puede ser una buena medida de creencia para las tablas de frecuencia, no necesariamente lo es para las tablas de severidad. Bien, entonces ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo en las 12 tablas, calcular su esperanza muestral, su varianza muestral y ver qué tan buena o qué tan mala fue la estimación de sus medidas de creencia. Tiene que ser con una distribución Poisson para las tablas de frecuencia y con una distribución exponencial para las de severidad. Y una vez que hayan hecho esto, pues con un comentario indican cuál es la mejor medida de creencia. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, insertar comentario y la mejor medida de creencia es MC2. Y con esto acabamos la primera práctica.